en el Salmo 57, versículo 2. Salmo 57, versículo 2. Salmo 57, versículo 2. Hoy voy a hacer una pausa en la serie de predicaciones sobre la carta de Judas. Venimos hablando acerca de en guerra por la verdad, y estamos en esa batalla por la gracia de Dios para defender la verdad del Evangelio en esta generación. Pero hoy quiero compartir, haciendo una pausa, el domingo que viene terminamos la serie de Judas, pero hoy hacemos una pausa para hablar de un tema que la Biblia lo presenta como un misterio, y es el misterio de la providencia de Dios. Salmo 57, versículo 2. Antes de leer la palabra, quisiera preguntar, ¿cuántos nos visitan por primera vez esta noche? Levante su mano, por favor, ahí donde está. ¿Quién está por primera vez? Dios te bendiga. ¿Quién más? Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Amén. Bienvenidos. Bienvenidos en el nombre del Señor. Bienvenidos. Sean bienvenidos. Esperamos ser de bendición para su vida esta noche. Salmo 57, versículo 2. La Biblia habla del misterio de la providencia, lo cual para muchos todavía sigue siendo un misterio, pero hoy vamos a desentrañar este misterio y nuestras vidas van a ser bendecidas. Cuando salgamos esta noche de este lugar no vamos a ser los mismos. Dice el Salmo 57, versículo 2. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Al Dios que me favorece. En el texto hebreo dice así: clamaré al Dios Altísimo, al Dios que obra todas las cosas para mí. Me encanta esa parte cuando dice para mí. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que obra todas las cosas para mí. Saben, hay dos maneras en que Dios se manifiesta a nosotros. Hay dos maneras. Dios se manifiesta a nosotros por su palabra y Dios se manifiesta a nosotros a través de sus obras, de sus acciones, de su intervención. Cuando David oró esta oración del Salmo 57, él estaba a punto de ser asesinado por el rey Saúl, que dicho sea de paso, era su suegro. No debe haber nada más peligroso que te persiga tu suegro, ¿no? Menos mal que no estaba la suegra también. Porque ya los dos, viste, iba a ser muy difícil. David estaba a punto de ser asesinado por el rey Saúl, que lo perseguía para matarlo. Pero Dios intervino, Dios obró de manera providencial para rescatar a David del peligro de la muerte, y Dios impidió que Saúl matara a David. Y Dios obró, Dios intervino en respuesta a la oración de David. Él dice: clamaré al Dios que obra todas las cosas para mí. Y cuando hablamos de la intervención de Dios, cuando hablamos de la obra de Dios,
en nuestras vidas, eso es lo que se llama la providencia de Dios. La providencia de Dios es Dios actuando y Dios obrando en todos los asuntos de nuestras vidas. Porque dice David, el Dios que obra todas las cosas para mí. ¿Cuántas cosas? Todas. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios obra en los asuntos grandes tanto como en los asuntos pequeños de nuestras vidas. O sea, nosotros tenemos que sacarnos de la idea de que Dios se ocupa cuando verdaderamente estamos en problemas o cuando el asunto que estamos enfrentando realmente es grave y el problema es grande, porque la Biblia, la palabra de Dios revela que la providencia de Dios es la acción de Dios, es la intervención de Dios, es la obra de Dios en asuntos grandes y en asuntos pequeños. En los detalles más pequeños de la vida, también Dios está obrando. En todo Dios está obrando. Cuando miramos esto en la Escritura, de ahí nosotros, al ver que Dios obra de esa manera, a eso le llamamos providencia, la providencia de Dios. Y escuche, esto es un recurso espiritual que usamos muy poco en nuestra vida. Y es un recurso espiritual que está a nuestra disposición, pero que nosotros no sabemos aprovecharlo. Este recurso espiritual es el que usó David en el momento difícil. ¿Por qué? Porque la experiencia que tuvo David, cuando Dios intervino para librarlo de la muerte, le dio a él fortaleza a su fe y le dio esperanza a su alma de que si él clamaba, Dios iba a intervenir de la misma manera que intervino ayer. O sea, en otras palabras, David, al recordar cómo Dios había obrado, él ahora que está orando, tiene la plena confianza de que ese mismo Dios que lo libró ayer, también lo va a librar ahora. ¿Por qué? Porque el que lo libró ayer es fiel para librarlo también ahora, porque Dios no ha cambiado. Y ese es un recurso espiritual que aprovechamos muy poco, porque cuando estamos enfrentando situaciones difíciles, nosotros no paramos un poco la pelota para empezar a reflexionar y para empezar a meditar en lo que Dios hizo ayer por nosotros. En otras palabras, somos olvidadizos de lo que Dios hizo. Muy pronto nos olvidamos de cómo Dios intervino en los asuntos de nuestras vidas ayer. Y saben, meditar, considerar, contemplar la providencia de Dios, las intervenciones de Dios a nuestro favor en momentos de nuestra vida en el pasado, nos da la fortaleza en nuestra fe para enfrentar cualquier situación del presente. Yo no sé qué estás pasando hoy y yo no sé qué estás enfrentando en tu vida hoy, pero hoy nosotros como pueblo de Dios tenemos que echar mano a este recurso. No hay que olvidar cómo Dios nos libró ayer, cómo Dios intervino ayer, cómo Dios respondió ayer en favor de nuestras vidas. Y cuando pensamos en eso, cuando pensamos en Dios, cuando pensamos en la obra de Dios a nuestro favor, en el tiempo de ayer, entonces nuestra fe, que a veces falta, que a veces decae, que a veces se pincha, cuando llegan los problemas, nuestra fe va a tomar nuevas alas. Nosotros deberíamos pensar más, en vez de estar ansiosos en querer saber cómo Dios lo va a hacer, en vez de estar ansiosos queriendo saber cómo Dios va a intervenir, cómo Dios me va a ayudar, o estando desesperados, dudando si es que Dios va a obrar, si es que Dios va a intervenir, en vez de hacer eso, deberíamos pensar en cómo Dios nos ayudó, ¿cuándo? Ayer. Cómo Dios intervino ayer. Cómo Dios
en el pasado obró a nuestro favor. Cómo Dios en el pasado respondió también nuestra oración. Puede que en este momento vos no entiendas por qué estás pasando lo que estás pasando. Puede que en este momento no logres comprender la crisis por la que estás atravesando. O te estés preguntando y te estés cuestionando acerca de por qué Dios permite esto en mi vida. ¿Por qué Dios permite que me esté pasando esto? Si no era lo que yo esperaba, no era lo que yo tenía planeado. Yo había hecho planes para que las cosas me salieran de una manera, pero ahora están saliendo de la manera que yo no esperaba. Y no entendemos. Y saben, y nosotros queremos entender. Pero cuando la Biblia habla de la providencia de Dios, nos dice que miremos lo que Dios hizo ayer, porque ayer tampoco entendíamos lo que nos pasaba. Ayer tampoco comprendíamos por qué estábamos atravesando esa prueba. Ayer tampoco comprendíamos por qué Dios estaba permitiendo lo que estaba permitiendo, pero una cosa sí sabemos, que Dios nos libró en esa situación y hoy, pasando el tiempo, miramos y lo que no entendíamos ayer, ahora entendemos y decimos, gracias a Dios, Dios obró de esa manera, eso fue lo mejor para mí. Como cuando el Señor Jesucristo en la última cena le quiso lavar los pies a los discípulos, de hecho le lavó los pies a los discípulos, y cuando llegó el momento de lavarle los pies a Pedro, Pedro le dijo, no Señor, jamás voy a permitir que me lave los pies, porque él no entendía cómo el Rey del universo estaba humillándose para lavarle las patas sucias a él. Él no lo entendía. No comprendía cómo el que resucitó a los muertos, multiplicó panes y peces, echaba fuera demonios, hacía milagros. El Señor, Dios hecho hombre, quería lavarle los pies a él. No lo entendía. Y Jesús le dijo, Pedro, tranquilo, lo que no entendés ahora, lo vas a entender después. Hermanos, hermanas, tranquilos. Lo que no entienden ahora, lo van a entender después. Pero Dios siempre va a obrar en favor de sus hijos y va a obrar todas las cosas en favor para mí. Amén. Aunque ahora no entienda por qué me toca pasar lo que yo estoy pasando. ¿Por qué a mí? Al momento no lo entendemos, pero sigamos caminando con Cristo, porque a su tiempo lo vas a entender. La Biblia revela claramente que Jesucristo es el gobernante del mundo entero. ¿Lo cree? Cuando Él resucitó de los muertos, dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Significa que por encima de Macri, Trump, Macron, el de Francia, y los presidentes y reyes del mundo, por encima de ellos y por encima de sus políticas, hay alguien que gobierna las naciones del mundo, y ese es el Señor. No solamente el Señor es el gobernante del mundo entero, sino que también el Señor es la cabeza de la iglesia, es la máxima autoridad de la iglesia y es el que gobierna los asuntos de su iglesia y es el que está en gobierno de cada una de nuestras vidas. Cuando decimos que Cristo es Rey, no solamente deberíamos pensar en alguien que tiene puesta una corona y un ropaje de vestiduras reales. Cuando hablamos de que Cristo es Rey, estamos hablando de un gobernante que tiene máxima autoridad. Y no es un rey cualquiera, porque es un rey que está por encima de todos los reyes. Él verdaderamente, hermanos, gobierna. Pero pastor, mire que el diablo anda suelto, también gobierna sobre Satanás, porque lo venció en la cruz del Calvario.
y lo despojó con su muerte al que tenía el imperio de la muerte. Cristo lo despojó, esto es el diablo. Satanás también es un enemigo derrotado y vencido, y aun cuando Satanás se opone a los propósitos de Dios, aun cuando los gobernantes del mundo se oponen a los propósitos de Dios, aun cuando las naciones van en contra de las leyes de Dios, remando en contra de Dios, todos hacen la voluntad de Dios. Todos cumplen los propósitos de Dios. Y esto es maravilloso, y esta es la gloria de nuestro Dios, que aún sus enemigos le sirven cuando se oponen a Él. ¿Por qué? Porque Él tiene todo poder y todo señorío. Él gobierna, hermanos. Cada asunto, grande y pequeño, no solo en el mundo, sino en nuestras vidas. Y lo hace, hermanos, Dios, el Señor Jesucristo, está en control de todas las cosas, gobernando para la gloria suya y para la felicidad de su pueblo. Porque todo lo que Dios hace, lo hace para bendecir a su pueblo y a sus hijos en las naciones de la tierra. Nada que Dios hace, nada que Dios permite es para tu mal o es para hacerte daño, sino es para su gloria y es para tu gozo y tu satisfacción. Podés confiar en Dios, podés confiar en Él. Ahora, ¿qué pasa cuando un creyente o alguien que dice que es creyente piensa que las cosas que le pasan son por el destino, por accidente, por casualidad o por eventos naturales? Los creyentes decimos que creemos en Dios, pero cuando nos pasan las cosas, le buscamos explicaciones al por qué nos pasan las cosas. ¿El diablo que metió la cola? ¿O porque, bueno, y esto pasó, qué va a ser? A todo el mundo le pasa, le puede pasar. Fue un accidente, y esto fue por casualidad. Bueno, el destino ya está escrito, esto ya está escrito, es inevitable. Déjeme decirle algo. Cuando un creyente, o alguien que dice que es creyente, vive su vida pensando que las cosas que le pasan son por accidente, por casualidad, por eventos naturales, por el destino, o porque así es la vida, está viviendo como si Dios no existiera. Vivir creyendo que Dios existe es vivir creyendo que Dios está en control de todos los asuntos de mi vida. Todos los asuntos. Yo hoy quiero convencerte de esta verdad. Dios está en control de cada detalle de tu vida, cada detalle. De lo más complicado hasta lo más simple. De cada cosa que te pasa en la vida, Dios está en control de todo en tu vida. No hay nada librado a vos. No hay nada en la vida de los creyentes librado a la casualidad, librado al destino, librado a los accidentes de la vida. Nada está librado a la suerte, al azar. Nada está librado. Todo está en absoluto control y forma parte del plan de Dios para tu vida. Las cosas que te alegran como las cosas que te entristecen. Las cosas que te bendicen como las cosas que te atribulan. Las cosas que te llenan de contentamiento como las cosas que te entristecen. Todo está bajo el gobierno y control absoluto del Señor. Si creemos que Dios existe, debemos creer que Él está en control de todo. Porque Él es Dios. Porque escuche, si Dios no está en control de todo, entonces no es Dios. Está linda la música. Escuche. Para que Dios sea Dios, tiene que ser todopoderoso, ¿sí o no? Porque si no, no sería Dios. Y también tiene que ser soberano,
Porque si no, no sería, ¿qué? Dios. ¿Y qué significa soberano? Que Él actúa y hace lo que quiere, sin ser influido por nada ni por nadie. Dios no reacciona, Dios obra de acuerdo a sus propósitos y hace lo que quiere, porque es soberano. Si Dios no hace lo que quiere, y si Dios no está en control de todos los asuntos de nuestras vidas y de todo lo que pasa en el mundo, entonces no es Dios. Deberíamos buscar a otro Dios que esté en control. Pastor, pero de cada detalle, Jesucristo dijo, ni un pájaro se cae muerto al piso sin que tu Padre lo sepa y esté en control. Ni un cabello de tu cabeza, aunque se te caigan todos, ni un cabello de tu cabeza se cae sin que Dios lo sepa. Hermanos, si Él tiene contados todos nuestros cabellos, a mí ya va contando menos uno, cada vez menos. Si Dios tiene contado los pelos de nuestras cabezas, ¿ustedes creen y piensan que Dios no está en control de todas las cosas que pasan en tu vida? Y pero si está en control, pastor, ¿por qué Él permite esto? Lo que no entendés ahora lo vas a entender después. Pero podés confiar en Dios. Ahora déjeme hacerle algunas preguntas a los creyentes que les cuesta creer que Dios está en todo. Que Dios está en todo. Que verdaderamente hay cosas que pasan porque Satanás esto, porque los presidentes, porque el Papa y el Anticristo y el diablo y mi jefe que no me quiere o porque yo hice esto y me pasó esto. Déjeme hacerle unas preguntas. Si las cosas pasan por casualidad, si las cosas son fruto del destino, ¿cómo es que, hermanos, estamos viendo en nuestra ciudad lamentablemente el agua que viene? ¿Y qué hace el agua? Inunda. ¿Qué hace el agua? Inunda. Porque no puede hacer otra cosa. El agua desbordada viene e inunda. ¿Cómo fue que Israel pasó por medio de un mar y que el mar se abrió justo cuando ellos iban a pasar? ¿Cómo? El fuego quema, ¿sí o no? Y quema todo lo que tiene a su paso. Pregunto, ¿cómo es que cuando los 3 jóvenes hebreos fueron metidos en el horno de fuego, calentados 7 veces, y los verdugos que los tiraron al horno de fuego se murieron quemados por el fuego, estos 3 jóvenes judíos, dentro del fuego, ninguno ni un pelo se le quemó? El fuego quema, pero a ellos no los quemó. ¿Cómo es que las bestias salvajes y hambrientas devoran a sus víctimas y matan sin piedad cuando tienen hambre? ¿Y cómo es que Daniel, cuando fue echado al foso de los leones, pasó la noche con ellos y al otro día ni un león había tocado ni siquiera el borde de su manto? Si los animales se comen la gente, ¿cómo es que los leones no comieron a Daniel? Diga conmigo, la providencia de Dios. Dios actuó. ¿Y saben cómo Dios actuó? Dios actuó quebrando las leyes de la naturaleza, porque el agua inunda y ahora el agua se abrió. El fuego quema, pero el fuego no quemó. Los animales salvajes comen, pero ahora no comieron. La providencia de Dios es Dios obrando, interviniendo, y si tiene que romper una ley natural e impedir lo que tenga que impedir y abrir paso donde no hay ninguna puerta para alguno de sus hijos, no tenga duda que el Señor lo va a hacer. Que el Señor lo hará. Porque no hay nada imposible para Él. Fue el destino, cosas que pasan, pastor, cosas que pasan. ¿Saben? ¿Se acuerdan de José, el del Génesis, con la vestidura de muchos colores?
la túnica que el padre le hizo de muchos colores, que llegó a ser el primer ministro de Egipto, el líder más poderoso del mundo. Cuando uno mira la vida de José, le pasaron 12 cosas. 12 cosas, 12 situaciones, una atrás de otra. Si una de esas 12 situaciones, cualquiera, no hubiera pasado, él nunca hubiera llegado a ser el primer ministro de Egipto. Todas esas 12 cosas, esas 12 situaciones le tuvieron que pasar para que él llegara a sentarse en el trono del lugar más poderoso de la tierra. Si una cosa no hubiera pasado, José nunca hubiera llegado a donde llegó. ¿Casualidad? Providencia de Dios. La reina Esther, una jovencita judía del pueblo de Israel, cautiva en medio del imperio medo-persa, llegó a ser la reina del rey más poderoso del mundo en su tiempo. ¿Saben cómo llegó Esther a convertirse en reina? 7 cosas pasaron para que Esther llegara a ser reina. Y cuando llegó a ser reina, un fulano llamado Amán había hecho un plan para matar a todos los judíos, y Esther dijo, este no mata a nadie, a este lo mata el Señor. Y Mardoqueo, el tío, le dijo a la reina, a su sobrina Esther, le dijo, ¿sabes por qué llegaste a ser reina? Para que nos libres ahora a todos tus parientes y a todo tu pueblo. Para esto el Señor te puso ahí. Pasaste por todo lo que pasaste, viviste todo lo que viviste, enfrentaste todo lo que enfrentaste, para que ahora el Señor te use para librar a tu pueblo. Si una de esas 7 cosas que le pasó a Esther no hubieran pasado, los judíos hubieran muerto masacrados, pero los judíos fueron librados por la providencia de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo es que Faraón, el emperador, el rey más poderoso, la potencia mundial más grande de su tiempo, no pudo matar a unos esclavos? ¿Cómo los emperadores romanos, todos ellos, los emperadores romanos, los más poderosos de la tierra, que contaban con el ejército más poderoso del mundo, no pudieron destruir un grupito de cristianos? ¿Casualidad? Providencia de Dios. ¿Y cómo es que 12 hombres sin educación, sin buenos modales, sin mucha cultura, fueron las columnas del cristianismo y llevaron el evangelio hasta que llegó un día hasta Concordia? ¿Cómo hicieron 12 hombres débiles para hacer que el evangelio llegue hasta lo último de la tierra? ¿Casualidad? ¿Destino? ¿Accidente? No, la providencia de Dios. ¿Cómo es que un fanático, terrorista, asesino, persiguiendo cristianos, llevándolos a la cárcel para torturarlos y matarlos, de camino a Damasco, se convirtió en el apóstol más grande de Jesucristo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué el bien que la gente le hace a los hijos de Dios le es devuelto en bendición para ellos? ¿Escucharon la frase, todo vuelve? Las parteras en Egipto se negaron a matar a los bebés judíos cuando el faraón se los ordenó. Y dice la Biblia que porque ellos hicieron bien al pueblo de Dios, Dios bendijo a las parteras. ¿Cómo es que Rahab, la prostituta, la ramera, prostituta ella, pero ella le abrió la puerta de su casa a los espías judíos cuando fueron a la ciudad de Jericó? Y por abrir la puerta a su casa y esconder a los espías judíos, de todos los que murieron en esa ciudad, Rahab y su familia se salvó. ¿Casualidad? Providencia de Dios. Dios le devolvió en bien el bien que ella había hecho a su pueblo. Providencia de Dios. La tsunamita que recibió en su casa el profeta Elías y le preparó un cuartito en el fondo de su casa para el profeta, que no tenía dónde vivir porque vivía en las cuevas, tuviera una pieza, una cama, una mesa y una silla donde pudiera comer y dormir. Y Dios le dio un hijo a una mujer que no podía tener hijos porque le hizo un bien a un siervo de Dios y le fue devuelto el bien más del bien que ella había hecho. ¿Casualidad? ¿Providencia de quién? De Dios.
¿Y por qué el mal que los malvados persiguen, con el cual persiguen al pueblo de Dios, ese mal se le vuelve sobre su cabeza? Amán construyó una horca de 22 metros para ahorcar al judío Mardoqueo, el tío de Esther. ¿Y quién terminó ahorcado en esa horca? Amán. ¿Casualidad? Providencia de Dios. Aitofel, consejero de David, que conspiró con el hijo de David, Absalón, para derrocar al rey de David. Con su conspiración, él mismo cavó su propia fosa y terminó suicidándose y terminó siendo muerto por ir en contra de aquel al que Dios había escogido. El mal que él pensó contra el pueblo de Dios, ese mismo mal se le vino a él. ¿Casualidad? No. Si es casualidad las cosas que nos pasan, hermanos, si es el destino las cosas que nos pasan, si es por accidente las cosas que nos pasan, ¿por qué las cosas pasan siempre coincidiendo como respuesta a nuestras oraciones? Ejemplo, ¿se acuerda cuando Abraham echó a la esclava Agar? La echó al desierto con su pequeño hijo. Dice que Agar en un momento dejó a su hijo bajo un árbol en el desierto porque no soportaba ver a su hijo morir de sed. Y Agar se puso a llorar y a gritar, a grito pelado, por la muerte de su hijo, porque iba a morir de sed debajo de un árbol en medio del desierto. Y mientras ella lloraba a los gritos, una voz del cielo, el Señor le dijo: Agar, abrí tus ojos, mirá al costado. Y cuando abrió los ojos, ahí había una fuente de agua para que bebiera ella y su hijo, en respuesta a su oración. Abraham, que Dios le dijo al patriarca: andá y sacrificá a tu hijo en el monte que yo te voy a mostrar. 3 días caminando, llegó hasta el monte, llevó a su hijo adolescente llamado Isaac. Cuando llegaron a la cima del monte, Abraham preparó el altar con piedras, puso la leña arriba de la piedra, ató a su hijo para degollar justo a su hijo. Pero una voz del cielo le dijo a Abraham, ¿qué le dijo? No lo hagas. Mire si en ese momento no hablaba nadie de arriba. ¿Qué hubiera pasado? Y la voz que habló de arriba, ¿fue casualidad? Providencia de Dios. Actuando en el momento justo. El ángel llamó a Abraham en el momento. Saúl estaba a punto de matar a David cuando llegó un mensajero y le dijeron a Saúl: están atacando la ciudad, más vale que vuelvas. ¿Casualidad? Si las cosas pasan por casualidad, ¿cómo es que las cosas pasan en respuesta a la oración, como dije recién? Abraham le dijo a su criado Eliezer: volvete a mi tierra, andá a mi pueblo, pero no conozco a nadie ahí, no sé qué. Andá a mi pueblo y trae una esposa para mi hijo. Pero ¿sabes qué? Trae una esposa para mi hijo que sea mi parienta, si no, no lo traigas. Pero no conozco a nadie, no sé ahí quién vive, quién es, no conozco a nadie. Anda. Y el siervo de Abraham agarró los camellos, los llevó con regalos para la futura esposa, sin saber él quién era la parienta de Abraham lejana. Y dice que cuando Eliezer llegó a una tierra, a un lugar donde había un pozo de agua, donde las mujeres acostumbraban ir con el cántaro a buscar agua, dice que este siervo Eliezer oró a Dios y le dijo: Señor, por favor te pido que la chica a la que yo le pida que me dé agua, que ella me diga a mí que me va a dar agua, a mí y a todos mis animales, y que yo sepa que esa es la escogida para el hijo de mi amo Abraham. No terminó de orar cuando apareció Rebeca con un cántaro de agua. Y le dice la chica a Rebeca: ¿me darías un poco de agua? Sí, sí, y a los animales tuyos también. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo te llamas? Rebeca. ¿Hijo de quién? De Betuel. ¿Hijo de quién? De Nacor, hermano de Abraham. Venga, un abrazo, dígoles. Pedro en la cárcel. Al otro día le iban a cortar la cabeza. Hechos capítulo 12, pero la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por Pedro, y mientras la iglesia oraba, Pedro dormía panchamente. Eso hago yo cuando ustedes oran por mí, ¿no?
Mientras estoy orando, yo duermo tranquilo, porque tengo paz, porque sé que están orando por su pastor, gloria a Dios. Pero dice que Pedro dormía panchamente en la cárcel, en la celda, cuando de repente aparece un ángel y le dice, Pedro, nos vamos. Llegó la orden de libertad, nos vamos. Y Pedro salió de la cárcel, cruzó la primera puerta, la segunda puerta, la tercera puerta, ningún guardia lo vio, se abrió la puerta del palacio, salió y fue a golpear la puerta donde los hermanos estaban orando. Y cuando abrieron la puerta era Pedro, no le querían abrir la puerta, no creían que era Pedro. Pero Pedro salió por las oraciones de los hermanos. Hermanos, siga orando por mí, que yo estoy orando por ustedes. ¿Fue casualidad? ¿La providencia de quién? La providencia de Dios. Escuchen, ya me dio calor. Siempre me abrigo y acá me termino sacando el saco. Dios ha obrado en todos los asuntos de tu vida, en todos. Dios formó tu cuerpo. Deberías estar agradecido. Porque aunque sea tenés cuerpo. Porque si no tuvieras cuerpo, no estarías acá. Así que en vez de quejarte de tu cuerpo, deberías agradecer porque dice la Biblia, en el Salmo 139, que Dios te formó en el vientre de tu madre y que el embrión, tu embrión, lo vieron los ojos del Señor y que el Señor te entretejió cuando estabas en el vientre de tu mamá. Dios formó tu cuerpo y Dios te dio tu personalidad. Dios determinó el lugar de tu nacimiento. ¿Por qué no naciste en África, en China, en Asia? ¿Por qué no naciste en las Islas Filipinas, en Maldivas? ¿Por qué no? Y justo naciste acá. ¿Casualidad? Dios determinó el lugar donde ibas a nacer. Pero no solamente eso, también Dios preparó el día de tu segundo nacimiento, de tu nuevo nacimiento. Dios preparó el momento y el día de tu conversión. ¿No te convertiste el día que vos quisiste? ¿No te convertiste el día que vos decidiste? Ese día lo preparó Dios de antemano. Dios ese día ya lo tenía planeado, donde ese día Él te trajo a los pies de Cristo. Era Jacob huyendo de Saúl, caminando por la noche, llegó a Betel, se echó a dormir, huyendo de su hermano, mientras que esa noche, en un sueño, Cristo se le reveló como una escalera al cielo. Huyendo de su hermano, se encontró con el Señor. ¿Casualidad? Naamán, el gran general sirio del ejército de Siria, se enfermó de lepra y, oh casualidad, entre comillas, casualidad, en la casa de Naamán había una jovencita que era la criada, la sirvienta, y justo esa mujercita, esa jovencita, era judía. Y cuando su amo se enfermó de lepra, le dijo, amo, en mi pueblo hay un profeta que sana a los enfermos. Y este Naamán fue al pueblo de esta mujer judía, era el profeta Eliseo. Y cuando llegó a la casa del profeta, el profeta lo mandó a bañarse 7 veces en el río Jordán. Y la 7ª vez que salió del agua, Naamán fue completamente sanado. Pero no solamente fue sanado, ese día Naamán conoció al Señor y se convirtió en un verdadero hijo de Dios. ¿Casualidad la lepra? Gloria a Dios, porque toda circunstancia la prepara Dios para que nosotros vengamos al encuentro con Él. La mujer samaritana salió a buscar agua justo a la hora en que nadie iba a buscar agua. A las 12 del mediodía, en medio del sol de Samaria. Y la mujer samaritana fue a buscar agua. ¿Y quién estaba sentado al lado del pozo de agua? Jesucristo, que le dio el agua viva y nunca más volvió a ser la misma. Dios preparó el día de nuestra conversión. El carcelero de la cárcel de Filipos. ¿Casualidad de que Dios permitió que Pablo y Sila vayan presos a la cárcel esa misma noche que tembló la cárcel y las puertas de la cárcel se abrieron? Él estaba a punto de suicidarse y el siervo del Señor le dijo, no lo hagas, cree en Cristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Casualidad? Fue la providencia de Dios. Y Dios preparó el día también de tu conversión. No fue porque pasó esto, no fue porque pasó lo otro, no fue porque me ocurrió esto, fue porque Dios de antemano preparó ese día y ese momento para que vengas
a los pies de Cristo. Dios usó diferentes situaciones, Dios usó diferentes circunstancias para llevarnos un día y traernos un día a los pies de su Hijo Jesucristo. Todo esto es Dios obrando en cada detalle de nuestra vida. Dios obró en tu vocación. Dios llamó a Amós y a David, que eran pastores, y terminaron uno siendo profeta y otro terminó siendo el rey del pueblo de Israel. Dios llamó a Andrés y a Pedro, Cristo llamó a Andrés y a Pedro, que eran pescadores de hombres, y luego le dijo desde ahora van a ser, que eran pescadores de peces, y Jesús le dijo desde ahora van a ser ¿qué? ¿Casualidad? Dios eligió la familia en la que ibas a nacer. Flojo lamentuyo ahí, ¿eh? ¿Por qué me tocó este papá? ¿Por qué me tocó esta mamá? ¿Por qué me tocó esta familia? ¿O por qué no tuve familia? ¿Por qué no conozco a mis padres? ¿Por qué no conozco a mi madre? Dios determinó en qué circunstancia y en qué situación y en qué ámbito familiar habrías de nacer y te habrías de criar, porque eso fue parte del plan preparado de Dios para tu vida. Hasta la familia en que ibas a nacer. ¿Se acuerdan de Ana, la mujer estéril, que fue al templo de Dios y le dijo, Señor, dame un hijo, y si me das un hijo, yo lo voy a consagrar para que sea tu siervo? ¿Y quién nació? Samuel, el primer profeta más grande de toda la nación de Israel. ¿Casualidad? Providencia de Dios. Casualidad que dos ancianitos, llamado uno Zacarías y la otra anciana Elizabeth, que era estéril, ya anciano ellos, perdiendo la esperanza de tener un hijo alguna vez, Zacarías siendo sacerdote, entra al santuario de Dios para ofrecer el incienso de la oración al Señor, se aparece un ángel y dice, Zacarías ya estaba más para el cementerio que para el sanatorio. Y se apareció el ángel y le dijo, Zacarías, Dios te escuchó la oración. ¿Ahora? Dios escuchó tu oración. A tu mujer le van a hacer un hijo. Pero no va a ser cualquier hijo. Ese va a ser el profeta que va a preparar el camino del Señor. Y Juan el Bautista nació en una familia de papás viejitos. Dios preparó la familia en la que ibas a nacer y la familia en la que te ibas a criar. Y Dios preparó la persona con la que te ibas a casar. Recibí paz, por favor. Recibí paz. ¿Me habré casado bien? Me parece que metí la pata. Señor, ¿escuché mal yo? ¿Era la morocha y no la rubia? Era el petizo y no el flaco. ¿Y ahora qué hago con este paquete? Señor, ¿te lo llevo o te lo mando? Pero Dios también eligió la persona que iba a ser tu compañero y tu compañera en la vida. Y también eligió a esa persona que fue tu compañero y dejó de serlo también. Porque Dios tenía otros planes mejores para tu vida. Dios ha obrado en todos los asuntos de tu vida. Dios te guardó del mal. Dios te guardó de cometer peores pecados de los que cometiste. Dios te guardó de hacer cosas que le habrían ofendido a Él y habrían sido una terrible consecuencia para tu vida. Y Dios te guardó, pero mire, pastor, que yo hice cosas malas, Dios te impidió que hagas cosas peores todavía. Fue Dios el que no permitió que Lot se convirtiera en homosexual, viviendo también en Sodoma y Gomorra, la ciudad del pecado. Fue Dios. Fue Dios el que usó a Abigail para impedir que David matara a su esposo Nabal, porque Abigail se presentó a David y le dijo, no mates a este tipo, es un necio, es un cabezón, no vale la pena que lo mates. Un día vas a ser rey y te vas a lamentar. Cuando David todavía era un perseguido, Abigail se presentó y le dijo, no lo mates a este, cuando seas rey te vas a lamentar. Le estaba diciendo que un día se iba a cumplir la promesa de Dios y David no lo mató y el fulano se murió solo en un par de días.
Dios no permitió que David hiciera algo de lo cual se iba a arrepentir. Fue Dios el que destruyó los barcos de Josafat. Josafat, el rey de Israel, dijo: voy a construir barcos y con estos barcos voy a negociar con el otro rey, Ocosías, y voy a llevar mis barcos y lo vamos a llenar de oro y lo voy a traer para mi tierra. Y Dios le dijo: Ocosías, no me gusta, ese rey es un impío. ¿Y sabe qué hizo Dios? Una tormenta y le destruyó todos los barcos. ¿Cuántos barcos te destruyó el Señor? ¿Y cuántos barquitos te va a destruir? Capaz que esto sea medio ¿cómo decirlo? Como para que lo tengas en tu corazón. Capaz que estás construyendo algunos barcos para hacer algunos negocios que Dios no quiere que hagas con gente con la que Dios no quiere que tengas trato. Pero vos empecinada en construir tu barco, porque pensás que relacionándote con esas personas vas a alcanzar tu sueño para tu vida. No te sorprendas si esta semana, o los días, o los meses que vienen, se te destruyen todos los barcos. No te enojes con Dios, es Dios que te está librando de algo peor. Porque Dios está también en todos los asuntos de tu vida. Y si Dios te tiene que destruir los barcos, te los va a destruir porque te ama. Y porque Dios tiene planes para tu vida. Es la providencia de Dios. No es asombroso que este Dios piense en nuestras vidas y esté en cada detalle de nuestra vida y obre de esta manera, obrando siempre a nuestro favor. En todo en nuestra vida ha estado el Señor y lo seguirá estando. Y a los que aman a Dios, todo, ¿cuánto? Todo Dios hace que nos ayude para bien, lo bueno como lo malo, y eso se llama providencia de Dios. En conclusión, terminando, viendo cómo Dios cuida de su pueblo, lo vemos en la Biblia, viendo cómo Dios ha cuidado de nosotros, viendo cómo Dios ha obrado a nuestro favor, Dios nos dice en su palabra que nosotros tenemos que aprender a meditar en estas cosas. Este es un recurso, hermanos, esta es una mina espiritual de riquezas espirituales inmensas que nosotros no aprovechamos, porque la Biblia dice que nosotros tenemos que meditar, que tenemos que pensar, tenemos que reflexionar, considerar las cosas que Dios ha hecho para vivir con fe firme en este tiempo y para confiar en Él a nuestro favor en nuestro futuro. Hacerlo de esta manera, si nosotros nos ponemos a recordar las obras que el Señor ha hecho a nuestro favor y cómo Él intervino en cada asunto de nuestra vida, eso va a fortalecer tu fe. No hacerlo se llama ingratitud. No puedo olvidarme de lo que Dios hizo por mí. Alma mía, bendice al Señor. No te olvides de ninguno de sus beneficios. No te olvides. Cuando Jesucristo el Señor entró en la barca con los discípulos, después de haber hecho el milagro de multiplicar los panes y los peces, estando en la barca, le dijo a los discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos. Y lo escucharon los discípulos y dijeron, Pedro le dijo a Juan: che Juan, ¿trajiste pan? No. Che Tomás, ¿trajiste pan? ¿Qué pan? Che, Mateo, ¿vos trajiste el pan? Nada de pan. Y ahí estaban ellos: che, no tenemos pan, no trajimos pan. No. Y el Señor dice: ¿por qué están hablando de pan? ¿No se acuerdan ustedes? ¿Cómo creen ustedes que yo le estoy hablando de pan? ¿No se acuerdan ustedes de los 5 panes y los 2 peces que comieron 20.000 personas? ¿No se acuerdan? ¿Cómo se olvidaron ya del milagro que yo hice? No les hablo de pan. Les hablo de la doctrina de los fariseos. Cuídense de esos tipos, son peligrosos. Del pan no se preocupen, porque yo se lo voy a proveer siempre. ¿Y cómo sé que me va a proveer? Porque te proveyó ayer. Pero nosotros nos olvidamos de lo que Él hizo ayer. Por eso mirar lo que Él hizo ayer
hace que yo hoy pueda decir, Señor, gracias por tu fidelidad y te alabo por lo que hiciste y te alabo por lo que vas a hacer. El Salmo 28, 4, vaya conmigo un ratito ahí, el Salmo 28, 4. Estoy terminando. Dice el Salmo 28, 4, versículo 4 al 5. Esta palabra es una oración de David pidiendo a Dios que castigue a los ingratos. Es una oración de David pidiéndole a Dios que Dios castigue a los que se olvidan de sus obras. Mire lo que dice David. Verso 4. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. O sea, Señor, hicieron lo malo, vos hacele peor. Dales su merecido. ¿Dales qué? Su merecido, conforme a la obra de sus manos. Ellos hicieron lo malo, Señor, que ellos reciban lo malo. Así oró David. ¿Y por qué David pidió esto contra esta gente? Por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová. No prestaron atención a las obras de Dios, no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos. Él los derribará y no los edificará. Hermanos, cuando nosotros recordamos lo que Dios ha hecho a nuestro favor, nosotros estamos siendo edificados. Y estamos siendo bendecidos y estamos siendo fortalecidos, porque se cumple en nosotros la bendición de que no somos ingratos ni olvidadizos de lo que hizo el Señor. Y recordando lo que hizo el Señor, eso nos moverá, el mismo Espíritu de Dios nos moverá a darle alabanza al Señor por sus obras, grandes y pequeñas, que han sido para su gloria y para nuestro favor. Y Salmo 107, y terminamos. Le dejo el Salmo 107 para que lo lea completo luego en su casa. Pero el Salmo 107 habla del cuidado de Dios sobre su pueblo. No lo voy a leer todo, voy a leer 5 partes solamente. Versículo 4. Mire el cuidado de Dios sobre su pueblo cuando está en medio de problemas. Verso 4. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Terrible, ¿no? Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Mire el cuidado de Dios sobre su pueblo, aun cuando su pueblo está preso, cautivo por causa del pecado. Verso 10. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron, ¿qué? Porque fueron rebeldes a la palabra de Jehová. Estaban mal, estaban en oscuridad, deprimidos, bajoneados, aprisionados, atados a la aflicción y a la tribulación, pero porque fueron rebeldes a la palabra de Dios. Porque aborrecieron el consejo del Altísimo, por eso quebrantó con el trabajo, con cargas, sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de sombra de muerte y rompió sus prisiones. Mire el cuidado de Dios sobre el pueblo suyo que está enfermo por su desobediencia.
Porque a veces nos enfermamos por desobedientes, ¿sí o no? Verso 17. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión, a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento. O sea, estaba tan enfermo que no querían ¿qué? No tenían apetito, no querían comer. Y llegaron hasta las puertas de la enfermos, hasta enfermos de muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y lo libró de sus aflicciones. Envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. ¿Cuánto alaban al Señor? Versículo 23. Mire cómo Dios cuida a su pueblo en medio de tormentas de la vida. Mire cómo Dios cuida a su pueblo, versículo 23. Los que descienden al mar en naves, habla de los que trabajan en el mar, de los marineros en esa época, y hacen negocio en las muchas aguas. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Está hablando de una tormenta marítima, de una tempestad en el mar, que los marineros son testigos de la furia de las olas y las tormentas en el mar. Verso 26, suben a los cielos las olas, descienden a los abismos, sus almas, ¿qué pasa con las almas de los marineros? Se derriten con el mal, tiemblan, titubean como ebrios y todo su conocimiento es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego, se apaciguan sus ondas, luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Verso 33, mire cómo Dios cuida a un pueblo que está hambriento por la sequía. Verso 33, Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales. La tierra fructífera, Dios la convierte en estéril. ¿Quién la convierte? No es el diablo que manda la sequía. No es los brujos que hacen trabajo de hechicería. Si hacen trabajo de hechicería y por eso viene la sequía, es Dios que está permitiendo que eso suceda. Porque nadie puede hacer nada que Dios no lo permita. Es Dios, hermanos, que manda que andemos corriendo la liebre. Es Dios que manda sequía. Es Dios que hace que la tierra sea estéril. Es Dios el que hace que las cosas se pongan difíciles. Es Dios porque Él es gobernante del mundo entero. La tierra fructífera en estéril es Dios. ¿Y por qué lo hace? Por la maldad de los que la habitan. Pero, ¿qué hace Dios? Vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Y allí establece ¿a quién? A los hambrientos. Y fundan ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinde abundante fruto. Los bendice, se multiplica de gran manera y no disminuye su ganado. Hermano, lo malo viene de Dios y lo bueno viene de Dios. Y el versículo 43. Hermanos, no importa las circunstancias que estemos enfrentando o que vayamos a enfrentar, Dios siempre puede intervenir para su gloria y para la felicidad de su pueblo. Dice el verso 43, ¿quién es sabio? ¿Quién es inteligente? Y guardará, meditará en estas cosas. ¿Qué nos dice la Biblia que tenemos que hacer? Meditar en estas cosas. Meditar en el obrar de Dios, en la acción de Dios, en las intervenciones de Dios. Meditar en eso, porque el que es inteligente medita en estas cosas y va a entender las misericordias de Jehová. Vamos a entender que Dios siempre, en toda situación y en toda circunstancia, ha tenido misericordia de nosotros. Y en todo lo que Dios ha permitido, lo ha permitido por misericordia de nosotros. Y ahora déjeme decirle en esta noche, esta misericordia solamente la pueden disfrutar aquellos
que vienen con un corazón arrepentido a los pies de Cristo, que es el que da misericordia. Solamente en Jesucristo podemos encontrar misericordia de Dios. Jesucristo es la misericordia de Dios que se hizo hombre para decirnos a nosotros que este Dios que creó el universo también está en control de todos los asuntos de nuestras vidas. Y si queremos vivir con esa paz, con ese gozo y con esa fe fortalecida en medio de toda circunstancia de la vida, tenemos que encontrar esta misericordia que solamente se halla en Cristo. Y si todavía no recibiste misericordia, esta noche vení a Cristo. Vení a Cristo, porque Él es el Dios de toda misericordia. Póngase de pie conmigo, vamos a orar en esta noche. Cerra tus ojos por un momento y yo te invito a que alabes al Señor. Dale gracias a Dios por su providencia,